indígena Nove Buglé, residente de la zona Los Santos, como lo decía aquí Rocío. Desde 1998 me sumé a esta población y vine, como los demás compañeros, a participar en la recolección de café, y desde ahí me he quedado y me he seguido quedando aquí. Actualmente resido en la zona Los Santos. El trabajo que estoy haciendo ahorita mismo, como ustedes pueden ver ahí, Centro de Orientación Indígena, ahorita mismo se llama Fundación Centro de Orientación Indígena Guatajo el Nove de Los Santos, para los que quieren hablar Nove, Guatajo el Nove de Los Santos. El trabajo del Centro de Orientación Indígena es empoderar, informar, orientar a las poblaciones migrantes Nove Buglé sobre sus derechos laborales, derechos de la niñez y la adolescencia, trámite de documentos y también derechos de identidad. Eso es lo que es el trabajo que viene haciendo el COI. El COI nace por las situaciones que viene presentando la población Nove, que la población Nove a lo largo de la historia no tiene una representación formal. Entre la cultura occidental solamente estamos a lo que solamente a la misericordia de Dios nada más. Entonces, por eso venimos trabajando con este centro de orientación para informar a toda la población Nove, y también que las instituciones del Estado, los que quieran trabajar en materia de la población Nove Buglé, puedan llegar a este centro, informar a esta población sobre todas aquellas cosas que ustedes quieran que sepan. Desde aquí hacemos todo el material en su idioma para que no haya problemas con la información. Entonces, la participación mía hoy más que todo tiene que ver con las situaciones reales que estamos viviendo la población Nove Buglé a lo largo de la historia y la situación actual de la migración. Bueno, como ustedes pueden ver, la problemática social que sufre la población Nove Buglé a lo largo de la historia, hace 500 años, y todavía sigue latente en ese tiempo que estamos, para que ustedes como instituciones interesados trabajar la materia o ayudar, apoyar a esta población, tengan la noción de cómo está ahorita mismo la población migrante Nove Buglé, no solamente los migrantes desde históricamente hasta ahora. El siguiente. Bueno, viendo la problemática, digamos, que venimos viviendo la población Nove Buglé a lo largo de la historia, ustedes pueden ver aquí la familia Nove Buglé y la línea de acción según las instituciones que vienen a atender la problemática o las situaciones, las necesidades que se llaman de esta población, y lo vamos a ir viendo. Esta situación que se llama, o los problemas de la población Nove que siguen los lineamientos de las instituciones, se llaman los nudos críticos que vienen a resolver una iniciativa que se inicia a resolver un problema de un grupo específico que está en condición de vulnerabilidad. También esa iniciativa es aprovechando, o es una oportunidad para poder comprender esta población, para poder poner en práctica las buenas acciones, los buenos conocimientos, las buenas intenciones, pero vamos a ir viendo cómo perciben la población Nove Buglé todo este tipo de iniciativas, y eso también se le llama un grupo determinado como es la población Nove Buglé.
Hace unos años, como lo decía Lucio, son 3 décadas de que la familia Nove Buglé viene migrando hacia el suelo costarricense para aportar su mano de obra en la recolección de café. Esta, digamos, migración que antes era algo